buenas tardes. Estamos con las charlas que se están realizando en el Festival de Cine Europeo y hoy tenemos a Emilio Guerra, que en Instagram es Pandemia Studio, para que nos hable sobre la tecnología digital aplicada al maquillaje de efectos especiales, escaneo, procesado e impresión 3D. Bueno, vamos a empezar presentándote, ¿verdad? Bueno, pues yo me llamo Emilio Guerra, y me dedico pues a esto, al tema de maquillaje de efectos especiales. Hoy quizás vengo a hablar un poquito más que centrarnos en el maquillaje en sí, hablar un poco pues de las nuevas tecnologías que de un tiempo para acá estamos adoptando, ¿no? Fagocitando. En este caso, pues el tema de los escaneos, el trabajo de edición digital y escultura digital y la impresión 3D. Emilio, pero tú ahora estás en Colombia trabajando. Sí, yo llevo ahora mismo unos 5 años casi y medio radicado en Colombia. Trabajando, ahondando esto, ¿es la misma técnica que utilizabas cuando estabas en España o poco a poco ha ido decantando hacia otras áreas? No, nosotros, por lo menos en mi caso, he ido adoptando este tipo de técnicas de unos años para acá. O sea, no es algo que hiciera hace muchísimo tiempo. Sobre todo por cómo ha ido evolucionando realmente este tipo de tecnología y sobre todo la accesibilidad que se ha ido creando con respecto a que uno puede tener un escáner doméstico, una impresora doméstica, ese tipo de cosas. O sea que ahora uno de tus grandes aliados es el escáner. Sí. Como la extensión del brazo. Debo decir que sí, el escáner y la impresora. Sí, quizás para poder iniciar esta conversación estaría bueno explicar qué se denomina método tradicional y qué es este método. Vale. Partimos de la base de que nosotros, para hacer un protésico sobre un actor o una actriz, lo primero que hacemos, que es lo que necesitamos, es una copia en algún tipo de material sobre el que nosotros podamos trabajar de la persona que va a llevar esas prótesis. Primero, para asegurarnos de que lo que vamos a hacer nosotros, por medidas, por volúmenes y todas esas cosas, encaje perfectamente sobre la persona que lo va a llevar. Aparte porque también es una referencia muy buena a la hora de modificar cosas, pues tenemos la estructura ósea, la estructura muscular debajo de la persona, entonces eso también nos facilita el tema de la escultura. ¿Qué ocurre? Nosotros tradicionalmente, pues, por llamarlo así, la manera de acometer ese trabajo, pues normalmente tú tienes a la persona, los moldes se hacen con una serie de materiales, se suele utilizar alginato, por ejemplo. Alginato es lo que utilizan los dentistas. Exactamente, sí, es el material de los protésicos dentales que utilizan para hacer los moldes de los dientes, aunque sí es verdad que de unos años para acá han aparecido productos mejores, en este caso siliconas, ¿no? Son siliconas de uso seguro sobre la piel y casi que son mejor que el alginato. Son más costosos, pero creo que funcionan muchísimo mejor. Claro, ¿cómo es el sistema? Tú tienes a la persona a la que le vas a hacer el molde, hay que cubrirle el pelo de alguna manera, bueno, hay que ponerle el alginato a la silicona pues por toda la cara, o si es la cabeza o el busto completo, o incluso a veces hasta moldes de cuerpo entero. Una vez ese material ya está fraguado, se suele hacer un molde madre, se le pone venda y yeso por encima para que eso mantenga la forma. Y en cuanto todo eso está, pues es cuando ya se saca a la persona de ahí, de ese proceso. Se rellena ese molde, normalmente suele ser con yeso, fibra de vidrio, poliéster, fibra de vidrio, y ya uno empieza a trabajar sobre esa copia. ¿Qué ocurre? Es un proceso, primero que para la persona a la que se le va a hacer el molde puede llegar a ser muy incómodo. ¿Vale? No es agradable del todo estar pues sepultado bajo alginato y eso, en fin.
Hay personas que incluso directamente pues, son claustrofóbicas, ¿no? O se agobian mucho y es muy complicado, ¿no? Ese tipo de situaciones. Ahí es donde entra pues todas estas cosas nuevas, ¿no? Nosotros de un tiempo para acá estamos utilizando escaneos en 3D directamente, ¿vale? Y quizás la mayor ventaja que pueda tener el escaneo, o por lo menos la que yo le veo a tipo práctico, es una cosa muy práctica, ¿no? La persona a la que le vas a hacer el molde, o en este caso el escaneo, no requiere ningún tipo de preparación, ¿no? A lo mejor a veces el pelo hay que trabajarlo un poco, por ejemplo, el pelo negro todavía no termina de salir muy bien, hay que darle un poquito de talco a lo mejor, pero son tonterías, ¿no? Nada comparado a ponerse una calva de látex y ponerle vaselina por el pelo, ¿no? Y en este caso realmente la persona lo único que tiene que hacer es estar quieta, no necesita hacer nada más. El proceso de escaneo, por lo menos con el tipo de escáner que utilizamos nosotros. Perdona, voy a hacer un inciso. ¿Qué tipo de escáner utilizas? Habla un poco sobre la herramienta. ¿Qué modelo? ¿Qué tipo es? Mira, nosotros estamos utilizando uno de la marca RiboPoint. Fue el último que sacaron, el modelo Ranch, que está diseñado como para escanear cosas más grandes, ¿no? Ellos tienen varios modelos según el tamaño, pues. No es fotogrametría, ¿vale? La fotogrametría funciona, pues hay que hacer cientos de fotografías alrededor del modelo, capturarlo. Toda esa información pasa a un software, un programa que es el que te calcula el modelo final, ¿no? Así en resumen. En este caso, el RiboPoint no funciona así, funciona a través de unas lentes, ¿vale? Lo que hace es recoger esa información y fabricar lo que le llaman una nube de puntos que luego se convierte en el modelo final. Esto un poco en resumen, ¿no? Pero si nos metemos a lo técnico sería más... Sí. Estaríamos todo el rato con eso, ¿no? Algo para que te sí. Bueno, de hecho, con fotogrametría uno puede hacer ese tipo de escaneo con el móvil, con el celular o con una tablet, un iPad o algo de eso. Hay programas para eso. Obviamente no te van a dar la resolución o la calidad de un escáner pensado específicamente para eso, ¿no? Un escáner de fotogrametría, estos de los buenos, pueden costar millones y millones, ¿no? Pero bueno, nosotros obviamente nos movemos en cosas como más de gama media doméstica, sí. ¿vale? Lo que comentaba, la persona a la que tú le estás haciendo eso, realmente lo único que tiene que hacer es lo que comentaba antes, ¿no? Solo tiene que estar quieta. En el tiempo total del escaneo nosotros lo estamos haciendo en aproximadamente 5 o 6 minutos, una cosita así, no es más. Con la ventaja también, por ejemplo, de que supongamos que yo tengo que hacer una cabeza decapitada, pero tiene que estar con expresión, ¿no? La típica expresión de con la boca abierta, los ojos mirando hacia arriba, tal. Yo podría escanear a esa persona directamente en esa expresión, ¿no? Mucho mejor que sacar el molde normal y luego hacer todo el resculpido de cambiar la expresión y todo eso. En ese sentido lo considero mucho más práctico. ¿Y cómo sería el espacio donde tienes que escanear? ¿Tiene que tener una serie de características? ¿Cómo sería el lugar donde sientas a esta persona para ser escaneada? No, normalmente con los escáneres estos que domésticos, por decirlo de alguna manera, no son muchos requerimientos los que necesita. O sea, no es necesario que sea un sitio específico para eso. Que está bien tenerlo, sí, las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, con este modelo, los fondos negros funcionan mejor que los fondos claros. O el tipo de iluminación, la luz natural no funciona muy bien con este modelo, es mejor una luz artificial. Si uno dispone del espacio, sí, o sea, es genial que tener un taller suficiente como para decir, esta es la habitación de escaneo, ¿no? Es posible, es práctico hacerlo, ahorra muchas cosas después, mucho trabajo después, pero no es indispensable. Que también creo que es una de las cosas buenas que tienen estas cosas, ¿no? Que no son excesivamente
muy específicas en ese sentido. ¿Y la iluminación cómo tiene que estar colocada? ¿Qué tipo de luces hace falta? ¿Dónde tienen que estar Mira, distribuidas? esto también lo que pasa es que depende mucho del modelo y de la marca, ¿no? Porque al final cada cual, aunque todos manejan la misma tecnología, cada modelo, cada marca tiene su cosita, ¿no? El que usamos nosotros lo hemos comprobado que lo que mejor nos funciona es luz artificial blanca, así tirando a blanquecina, que nos da un poquito de contraste y con un fondo oscuro. Es lo que mejor nos ha funcionado. Que en otras condiciones hemos conseguido también escaneos buenos, pero bueno, eso es como lo más óptimo. ¿Y la persona tiene que girar o eres tú con el escáner el que tienes que girar alrededor de la persona? Tienes las dos opciones. Realmente tú para capturar la información, el escáner tiene que moverse alrededor de todo, incluso una cosa que nosotros a veces nos dejamos de lado, ¿no? Es como la parte de arriba de la cabeza, siempre nos suele quedar un agujerito aquí, ¿no? Porque hay que levantarse y cogerlo bien, coger bien por abajo, ¿no? Hay que moverse muy bien por abajo. Depende del modelo o de lo que estés escaneando, yo creo que lo ideal, en realidad lo más cómodo es que la persona esté como en una base giratoria y el escáner esté quieto. Lo que pasa es que, claro, eso solo lo recoge de un ángulo, luego hay que moverlo para coger desde abajo y desde arriba. ¿Y el giratuto, o donde están, tiene que ser mecánico o tiene que ser manual? No, no necesariamente. O sea, la cosa es que eso se mueva a una velocidad constante, obviamente no muy rápida para que no nos salga volando o se caiga la persona, ¿no? Nosotros hemos obtenido muy buenos resultados haciendo el escáner a mano, o sea, moviéndonos alrededor. Sí que es verdad que tiene su maña, ¿vale? Porque un movimiento brusco puede hacer que se pierda el tracking, ¿vale? Y ahí ya empiezan a salir cosas como muy raras, ¿no? Pero el propio software tiene un sistema de traqueo y sé que ahora, creo que fue ayer, antes de ayer, lanzaron una nueva actualización en la que mejora un poquito más todavía ese sistema. No he tenido oportunidad de probarlo, pero en cuanto vuelva a Colombia es lo primero. Pero contabas, hablando sobre este tema, que de repente si no escaneabas bien, a lo mejor te podían salir como 10 narices. Sí. Es lo que te decía, o sea, si el movimiento no es suave, de repente hay como un salto, es como que el escáner interpreta que estás empezando a escanear otra vez, ¿no? Entonces ya coge eso desde otro ángulo y te puede pasar eso, ¿no? Que de repente sale con dos narices o la mitad de la cara un poco más abajo y más arriba, ¿no? Pero te digo, eso es cuestión de maña realmente, es practicar un poco como todo, con la máquina que tienes y pillarle el punto y la sensibilidad. O sea que para ti esto es un gran avance en este tipo de procesos. Desde mi punto de vista, sí. No estoy diciendo que esto sustituya al 100% pues la silicona, los alminatos o lo que sea, en absoluto. Pero sí considero que para ciertos procesos es mucho más cómodo, mucho más rápido, más práctico, ¿vale? No ensucias nada, no requiere una preparación muy compleja y sobre todo, para la persona que le estás haciendo el molde. Hay personas, lo que comentaba antes, personas que lo llevan bien o personas que de repente han tenido una mala experiencia y eso ya les condiciona a cuando uno le va a hacer el molde, ¿no? Entonces, pues, y era un poco lo que tú hablabas, que lo hablabas en otro momento, que también beneficia en cuanto a la cantidad, a ser capaz de guardar mucho más material porque no te hace falta espacio físico. Sí, eso es otra cosa importante. Normalmente en un taller de lo de siempre, ¿no? El método tradicional, uno siempre acaba con una cantidad de moldes, de copias de actores, de actrices o lo que sea, que están ahí ocupando mucho espacio, ¿no? Sí está bien pues si tienes una sala de reuniones, tener tu hilera de positivos y todo eso queda muy bien, ¿no? Pero todo eso es un material que hay que almacenar, que está ocupando espacio y que, bueno, a veces de vez en cuando hay que hacer limpieza y deshacerte de moldes. Con el tema del escaneo, tú te puedes crear tu archivo.
¿vale? Todo eso que tienes en físico lo puedes escanear y guardarlo en digital. Con la ventaja de que si en un futuro de repente lo necesitas, puedes imprimirlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es algo que realmente no ocupa un espacio físico, ¿no? Sí, un disco duro o por seguridad, como decían el otro día, Sí. 2, 3 o 4 con la misma información y ya, pero también es un ahorro de espacio, Y claro. después la posibilidad de vivir en cualquier sitio y hacer trabajos para grandes Sí, núcleos de cinematografía, por ejemplo. eso también es una ventaja interesante de este tipo de procesos, que como no es un proceso físico que tú tengas que hacer en el sitio donde se está haciendo, te da la oportunidad de trabajar en remoto, Claro. ¿no? O sea, uno puede hacer todo el diseño de moldes, ¿no? Bueno, uno de los casos, el ejemplo que les enseñaré luego, nosotros estamos en Colombia, un largometraje que se rodaba en Estados Unidos. La actriz, por ciertas razones, no se le pudo hacer un molde, ni pudimos ir para ella para hacerlo, ni se pudo hacer allí ni podía venir ella para traerlo. Entonces, la solución que utilizamos fue hacerle un escaneado. Se hace el escaneo de cuerpo entero, ellos nos enviaron los archivos y trabajé a partir de eso, ¿no? Pues todos los cortes, todos los parciales, los diseños de los moldes y todo eso se trabajó en digital, se hizo impresión y ahí ya pasamos al método tradicional de escultura tradicional, de molde tradicional y fabricación de las prótesis. Las prótesis se enviaron para allá y ahí se aplicaron. Ventajas de esto, el menos costo en tiempo de hacer las cosas, de hacer todos los cortes, el diseño de molde y, y el coste económico, claro, de tener que trasladar a una persona a otro país para hacer todas esas cosas. Emilio, como estabas hablando, te estabas basando en algunos trabajos realizados y empezamos a presentar trabajos y vamos explicando cómo ha sido el proceso. Sí. Mira, esto es un vídeo en el que explico un poco el proceso de escaneo y trabajo digital, ¿vale? Esto que estoy manejando es el escáner ese, como te decía, no es un escáner excesivamente complejo, ni aparatoso, ni nada por el estilo. Y en este caso soy yo moviéndome alrededor del objeto. El objeto que vas a escanear es un busto objeto, hecho en es un silicona. busto hecho en silicona de la forma tradicional. Exactamente. Vale. O sea, sustituye el busto por una persona sobre la que vas a trabajar y sería exactamente el mismo proceso. ¿Vale? Tiene que tener un buen pulso. Sí, más o menos. En este caso lo que estoy haciendo es eso, pues moviendo el escáner alrededor del objeto. Aquí podemos ver cómo va recogiendo toda esa información. Claro. O sea que no solo es alrededor, sino arriba y abajo. Exactamente, sí, hay que, como si dijéramos, hay que mover la cámara para que lo recoja absolutamente todo. Sí. Vale, porque si yo lo hago solo de esta manera, por ejemplo, esta parte no sale, ¿no? Entonces, bueno. Esto ya es pasándolo al propio software del escáner. Sí. El Ribocon, que está haciendo su cálculo. Y este software, como la mayoría de los software, van en evolución y van teniendo actualizaciones. Sí, cada momento le están poniendo cosas nuevas. Mira, y este es el resultado del escaneo. Sí. ¿Vale? Sí que es verdad que no está limpio del todo, obviamente, pues está la barrita donde está el busto, algunas cosas que ha recogido por aquí detrás, pero bueno, eso se edita ahora en este caso en el propio programa del propio software del escáner. Pero podrías usar otro también. Podría utilizar cualquier otro. Esto lo podrían montar de repente en ZBrush y hacerlo ahí, ¿no? Pero bueno, en este caso tiene una parte de trabajo manual y otra parte de trabajo automática, pero bueno, para que se vea más o menos. Estás limpiándolo. Sí, es simplemente, pues, en este caso es eliminar lo que no nos interesa. ¿Qué tipo de programas recomiendas para esto? ¿Qué programas son para poder trabajar, más allá del software del escáner? Yo en el caso, perdona, esto ya es pasado a un programa de escultura 3D, en este caso ZBrush, que es donde yo normalmente hago
pues la limpieza, Sí. ¿no? El software realmente, al final es el gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, utilizo el del propio escáner Sí. porque funciona muy bien. Sí. Yo sé que hay alternativas, hay software libre que también se puede buscar, pero la verdad es que no lo he probado porque este me funciona perfectamente. En cuestión de escultura 3D, yo utilizo principalmente dos. Este, el ZBrush, que es como el más conocido, y utilizo uno que se llama Nomad School. Nomad. Lo que pasa es que ese lo uso en el iPad por una cuestión de portabilidad, ¿no? Pero realmente el Blender se puede utilizar también, que es como el más famoso así, que además es libre, gratis, o sea que eso ya al gusto de cada uno. Miren, en este caso lo que estoy haciendo es limpiando un poquito el ruido que ha podido aparecer y a lo mejor marcando más algunas cositas. Sí debo decir que, por ejemplo, este escaneo no está hecho al 100%. ¿Vale? Está como más o menos a la mitad, un poquito nuevo, un poquito menos. Más que nada por no trabajar con un archivo muy pesado, como era solo para enseñar, ¿vale? Pero normalmente cuando nosotros trabajamos con escaneos para trabajo de verdad, recogen más detalles. O sea, mientras más tiempo le dediques a realizar el escáner, mayor información le des, con mejor detalle, con mejor detalle, exactamente. ¿Y cuál es la mejor forma para guardarlo? ¿Cómo lo sueles guardar tú para que tenga una buena calidad? ¿Qué resolución? ¿Cómo? Es que también depende un poco, porque lo que decimos, ¿no? Según el tiempo que tú le dediques al escaneo, te va a dar un modelo con más calidad, con lo cual más pesado, la malla, el modelo más pesado, o menos pesado. O sea, no es que haya una fórmula matemática de pues tantos millones de polígonos, solo... No. ¿Vale? Y esto sería un poco, pues, a lo rápido, ¿no? El resultado final, te digo, lo que he hecho ha sido eliminar un poquito el ruido que ha aparecido, que eso aparece siempre, ¿vale? He marcado a lo mejor alguna cosita, alguna ruidita que me ha quedado bien del todo y le he dado una textura así un poco a lo rápido. Y perdona, ¿y tú esa imagen después la podrías imprimir? La podrías imprimir tanto en positivo como imprimir en negativo. Exactamente. O sea, si suponemos que esto es, por ejemplo, tu cabeza, ¿vale? Y yo voy a hacer unos protésicos para ti. El siguiente paso sería hacer la impresión 3D de este archivo. Si lo vamos a trabajar en tradicional, pues lo sacamos en positivo para hacer la escultura sobre eso. O también existe la posibilidad de hacer la escultura en digital e imprimir directamente los moldes. ¿No? Pero bueno, eso va en base a lo que haya decidido uno, que es lo que va a hacer. ¿Y las medidas siempre son exactas? Sí, esto es una cosa importante, es que por lo menos en el programa este de ZBrush suele respetar las medidas en las que tú haces el escáner. Es decir, yo te hago el escaneo, paso el archivo aquí y yo estoy trabajando en el ordenador, pero a la hora de imprimirlo es con las mismas medidas de la realidad, del mundo real, por decirlo de alguna manera. Interesante, todo un camino y un campo por descubrir. Sí, y te digo, yo creo que sobre todo facilita e incluso acelera algunos procesos, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor en cuestión de coste, el tema pues, del escaneo, la impresión y todo eso, es posible que sea más costoso que el método tradicional. Pero yo considero que la diferencia no es tanta, no es demasiada, no es una diferencia escandalosa. Y aparte de eso, creo que se compensa también con el ahorro del tiempo, ¿vale? Porque, bueno, tú lo sabes, en cine, en publicidad y en esas cosas siempre los tiempos suelen ser muy justos y a veces hasta poco realistas, ¿no? Todo es para allá o para ayer o para antes de ayer, ¿no? Por ejemplo, nosotros vas a trabajar a hacer un molde en una silicona y de repente esa silicona son 8 horas de curado, ¿no? Entonces, pues ahí ya no puedes hacer nada, o sea, es lo que tarda la silicona y no puedes acelerarlo, ¿no? El tema de la escultura también me parece interesante
que tú normalmente haces unos diseños y los presentas, ¿no? Bueno, pues el trabajo clásico de desarrollo de un personaje. De repente te dicen, no, mira, está muy bien, pero queremos verlo a lo mejor con la cabeza un poco más grande. Uy, o sea, en el mundo de la escultura tradicional, sí, lo puedes hacer, pero te lleva un tiempo, tal, lo haces, lo presentas. Ah, no, me gustaba mejor antes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista digital, esos procesos se aceleran muchísimo. O sea, es cuestión de segundos lo que tardas en modificar eso y en volver atrás también, ¿no? Creo que esa parte es como muy interesante por lo práctico que es. Y cuando quieres imprimirlos, ¿cómo decides qué tipo de impresora es la más adecuada? Pues según me contabas, había una de resina, otra de... Sí, simplificándolo, nosotros las impresoras de resina las utilizamos cuando necesitamos mucho detalle, ¿vale? Pero cuando necesitamos solo volumen, que no tenga un detalle, con detalle me refiero a la textura de la piel, ese tipo de cosas, las arruguitas, esas cosas. Cuando nosotros necesitamos eso, nos decantamos por filamento. Porque gasta menos material, ¿o no? No es que gaste más o menos, es que es más rápido y es menos costoso. ¿Vale? O sea, tú imprimes una cara en filamento y la haces en resina te puede costar hasta a lo mejor 4, 5, 6 veces más. ¿No? Entonces, claro, es absurdo hacer eso si realmente no lo necesitas. Nosotros para el trabajo de prótesis normalmente trabajamos con volumen, no con el detalle, ¿vale? Y si necesitamos detalle, o para cosas como muy pequeñas, que si necesita mucho detalle, ahí sí, ¿no? Pero en principio, lo que más solemos trabajar es eso. Y cuando tienes la figura impresa, ya sea de una forma o de otra, empieza el siguiente trabajo, que es a maquillarla, a darle color, a colocarle el pelo, etc. No, ahí nos estamos saltando un paso. Vale. O sea, nosotros tenemos la pieza final impresa, sí. ¿Vale? Depende de lo que estás haciendo, o le haces un molde, sacas una copia de plastilina y ya terminas de detallar ahí, o directamente le haces un molde o lo que sea. La pieza impresa es como un paso intermedio, ¿vale? Nosotros siempre vamos a acabar haciendo un molde y sacando la copia, pues generalmente en silicona. Perfecto. Generalmente. Eso es lo que ya le damos color, le ponemos pelo, le ponemos los ojos, todo, lo pintamos y ahí es donde le damos todo el detalle que le tenemos que dar. Ahora volviendo, ¿qué tipo de plastilina utilizas y qué tipo de pintura utilizas para los acabados? Vale, nosotros para esculpir utilizamos básicamente dos. Utilizamos una que se llama Monster Clay y utilizamos Chabón. Son dos plastilinas diferentes, una es más durita, es más como una cera, la otra es mucho más pegajosa, ¿vale? Normalmente la Monster Clay, que es como la más durita, la utilizamos cuando tenemos que hacer copias de algo, sacar una mano y modificarla o lo que sea, y la chava la solemos utilizar cuando tenemos que hacer prótesis, ¿vale? Temas de pintura, pues es que depende también del material en el que sea el producto final. Para la silicona, por ejemplo, nosotros utilizamos un producto que se llama Novox y utilizamos también la propia silicona pigmentada y diluida en un disolvente. Perfecto. Vale, al final eso, como decimos, cada maestrillo tiene su librillo. Sí. No hay un solo método para hacerlo, al final uno va probando y se queda con lo que más le gusta y sobre todo lo que tiene acceso. Y enséñanos más cosas. Mira, te enseño, por ejemplo, un proceso completo de escaneo, impresión y escultura. ¿Vale? Ese es el escaneo de la actriz que te comentaba antes, que nos enviaron. En este caso, si puedes ver, yo aquí he hecho una serie de modificaciones, ¿vale? Le he hecho unos cortes, le he quitado las orejas, toda la parte del pelo la he limpiado, ¿vale? Porque realmente a nosotros eso
no nos interesa, no nos sirve para el trabajo que estamos haciendo. Esto, lo tradicional, lo hubiéramos hecho con alginato de silicona, con la venda y todo eso, pero bueno, en este caso fue con un escáner 3D. Una vez trabajado ese archivo, lo imprimimos. En este caso es filamento. Esa es esa especie de panal de oveja que hay. Exactamente, sí, no sé por qué se decía, ¿verdad? Bueno, pero queda... Pero bueno, se ve cómo funciona. Eso es lo que haríamos en tradicional sería el positivo en yeso, ¿vale? Pero en este caso es un positivo impreso en filamento en 3D, ¿vale? Y esta sería la pieza final. Es lo que te decía, si te fijas aquí, el detalle no es nada importante, o sea, no tenemos el poro, se nota un poquito, igual en la foto se nota más que lo que es, ¿vale? Pero ves, por ejemplo, estas son las marcas del filamento y tal, realmente eso no nos afecta, ¿no? Como vamos a esculpir encima, no nos presenta ningún... El color en el que se imprime no tiene nada que ver o tiene algún grado de dureza, el azul una dureza, el otro no tiene nada. El color no tiene nada que ver con la dureza, en este caso no. Lo que pasa es que uno siempre intenta buscar unos colores que luego no te despisten cuando estés trabajando, eso es importante. O sea, por ejemplo, evitar el color blanco. Nosotros cuando hacemos los positivos en yeso los pintamos antes de ponernos a esculpir, ¿no? Porque el color blanco estás trabajando con la luz y ahí se queda todo plano y pierdes algunas cosas que te pueden despistar, ¿vale? Y esto sería la escultura tradicional, ¿vale? Sobre ese positivo. La escultura es de Alex Rojas, es un técnico, un escultor colombiano, buenísimo, las cosas como son, ¿vale? En este caso, si te fijas estas modificaciones en el molde, ¿vale? Esas son unas modificaciones que hacemos nosotros para facilitar luego el tema del molde, ¿no? Pues tiene que cerrar de una manera, abrirse de otra, en fin. En este caso no estamos esculpiendo directamente sobre el positivo impreso, ¿vale? Como este molde iba a ser con presión, ¿vale? Tú tienes el negativo, el positivo, pones el material, cierras y aprietas, ¿vale? El filamento en que se imprimió esto no aguanta muy bien esas presiones, ¿vale? Hubiera roto. Por eso nosotros lo que hicimos fue un molde en silicona y sacamos una copia en resina de epoxi, que es sobre la que se está trabajando aquí, ¿vale? Pues un poco más de la escultura. La escultura en sí está hecha en plastilina tradicional, o sea, en físico. Aquí ya no hay nada más digital. Aquí con los cuernitos. Y esto sería la pieza final, lo que es la propia prótesis, en este caso en silicona encapsulada, ¿vale? Lo que te decía, el molde lo hicimos en resina de epoxi, aquí ya no entró nada de digital. Sí es posible imprimir directamente el molde negativo, pero para eso tienes que hacer primero la escultura en digital y eso. Y aquí pues el resultado final del maquillaje aplicado. Digo, cosa interesante de este proyecto, por ejemplo, es que nosotros en ningún momento fuimos hasta allá para hacer nada. O sea, nosotros hicimos todo el trabajo de taller, esto se envió a Estados Unidos y allí pues ya fue donde lo aplicaron y todo eso. Pero muy interesante la parte esa de poder trabajar con los archivos a cualquier parte. A principios de año creo que fue, en febrero, marzo. Hicimos una película y le teníamos que hacer un corte de cuello a No, a Carlos. Carlos Bardem, eso. Siempre me equivoco. También lo mismo, o sea, él rodaba, creo que era como 2 días después de haber llegado a Colombia, y obviamente no había tiempo material para que él pasara por el taller, hacerle el molde, en fin, todo el proceso. Y en este caso se hizo exactamente lo mismo. En Madrid le tomaron un escáner, nos enviaron el archivo en avanzado, como 2 semanas antes, una cosa así. Y nosotros trabajamos a partir de eso. O sea, un trabajo que a lo mejor de no tener la posibilidad de, o de no
tener acceso a este tipo de tecnologías hoy en día es algo que no se hubiera podido hacer, o por lo menos de esa manera, ¿no? Esa parte es como muy interesante. Me enseñaste el otro día un escaneo que habías hecho de ti y cómo habías trabajado ese proceso. Sí, esa parte también está interesante porque ya no solo la parte práctica pues, de este tipo de cosas, de trabajar con el escáner, la impresión y todo eso, sino también a nivel de diseño, ¿no? Cuando uno hace un diseño, puede ser un dibujo a lápiz sobre un papel, un dibujo en Photoshop, en Procreate, en fin, lo que sea, ¿no? Pero aquí también existe esa posibilidad de yo tengo que hacer un envejecimiento sobre una persona. Pues podría tomarle el escáner y trabajar una escultura digital directamente sobre eso. ¿Cuál es la ventaja que le veo yo a eso? Que nos permite una imagen final, ¿vale? Que tú presentas, que es muy fiel a lo que va a ser el resultado final. No estoy diciendo que sea mejor o peor, ¿vale? A veces incluso tú haces un dibujo en blanco y negro a lápiz sobre un papel y consigues expresar la idea esa que estás intentando mostrar, ¿no? Pero bueno, creo que es una cosa interesante, es otra manera de presentarlo. En este caso es un escáner de mí mismo. Sí. Obviamente este está mucho más trabajado que el de antes, sí. También le pude dedicar más tiempo. Más amor. Sí, o sea, este no es el archivo original, obviamente está limpio, le he quitado el ruido, he trabajado un poco algunas cositas, pero bueno, te puedes hacer una idea más o menos de cómo funciona. Y la idea, yo por ejemplo, trabajando en mi propio escaneo, puedo hacer una escultura en 3D, algo como esto, ¿vale? Lo que te digo es que también es un método como muy rápido de trabajar, sobre todo a nivel boceto, ¿vale? Y desde mi punto de vista queda muy bien porque estás trabajando un diseño, pero estás trabajando con la persona que lo va a hacer, ¿no? En este caso, aunque esté medio zombificado y deshidratado, como me decías el otro día, la estructura ósea sigue siendo la misma, o sea, se sigue identificando la persona en el personaje. Claro, es mucho más fácil que quien te haya contratado vea realmente en qué va a concluir todo. No va a tener tanta pérdida. O sea, lo que ve aquí es lo que va a ser. Sí, yo considero que sí que es verdad que uno, cuando es un trabajo de diseño, una cosa es las 2 dimensiones del papel y otra cosa es las 3 dimensiones de la realidad. Hay cosas que no terminan de funcionar o que hay que cambiar, ¿no? No estamos hablando de cambios drásticos. Pero sí que creo que la persona que está recibiendo ese diseño, tener la posibilidad de poder verlo desde cualquier ángulo, con el color más acercado a lo que va a llevar, la textura y todo ese tipo de cosas, creo que facilita mucho, sobre todo, el proceso y el protocolo, ¿vale? Porque a veces uno tiene clarísimo en su cabeza qué es lo que está haciendo, así sean 4 rayas en un papel, ¿no? Pero claro, esas 4 rayas que tú haces en un papel para ti tienen sentido, pero para la persona que se lo estás enseñando puede no tener sentido, ¿no? Entonces, eso es mi opinión personal, ¿no? Que mientras más se acerque uno a la imagen final, ¿vale? Y si la otra persona además puede analizarlo de todos los ángulos, verlo por delante, por detrás o lo que sea, pienso que facilita mucho esos procesos. ¿Y esta pieza la dejaste así o la coloreaste después? No, a esta le di también, hice un trabajo de color así también como muy básico, ¿vale? De hecho está como en súper baja resolución. Sí. Pero bueno, viene a ser más o menos un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. O sea, esta imagen, este render es una cosa como no está nada trabajado, por decirlo de alguna manera. Esto bien trabajado le das un acabado fotográfico. Claro. O sea, no... Emilio, y como para concluir, ¿qué recomendaciones darías a gente que quiere empezar a trabajar en esta línea y a estudiantes que quieren profundizar en estas áreas? ¿Te refieres al tema de escáner? Al tema de escáner, al tema de efectos especiales en general.
En concreto, para el tema este que estamos hablando hoy, Sí. volvemos a lo mismo. O sea, mm, no es una tecnología que sustituya al 100% a lo clásico, a lo de siempre, ¿no? Pero sí creo que es conveniente tener los conocimientos. Si no quieres entrar en profundidad, no es necesario, pero por lo menos saber qué es lo que se hace y más o menos cómo funcionan este tipo de cosas. Porque al fin y al cabo, cuando tú estás haciendo una película o algo así, es un trabajo en equipo. O sea, es raro que lo desarrolle una sola persona. Sí. Entonces, bueno, si yo estoy en la fase de diseño, yo también tengo que tener en cuenta que esos diseños se puedan realizar, ¿no? Tengo que estar en contacto con la persona que va a hacer el maquillaje, que va a hacer las esculturas, eh, o por lo menos tener ciertos conocimientos, no te digo entrar en profundidad, pero saber hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no. Es lo que te digo, saber un poquito de todo, por lo menos unos conocimientos básicos, porque al final es que está todo como muy relacionado. Es como una cadena, ¿no? O sea, o una escalera. Empezamos aquí, otro peldaño, otro peldaño. Si falla uno, ahí hay un problema para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso, o sea, investigar un poquito, por lo menos tener los conocimientos ¿Hay sobre alguna eso. página o algo donde puedan, por ejemplo, como una especie de diccionario de materiales? Uy, yo no, página así como tal, que sea como un diccionario de maquillaje, no conozco ninguna. De todas formas, a día de hoy en internet, en Google pones prótesis de silicona Y te salen todos los y tipos ya de tienes materiales. toda la información ahí. Hay que filtrar un poquito, saber qué es lo que estás buscando, pero que yo ahora mismo no conozco ninguna página así que digas tú, aquí está todo el conocimiento. Una última frase. No, pues espero que por lo menos les haya servido un poco de algo esta charla y nada, agradecerte la invitación. Bueno, pues esta ha sido la charla de Emilio. Podéis seguirle en @pandemiaestudio, en Instagram y nada, a seguir investigando.